Vamos a darle la bienvenida al doctor Carlos Samayoa. Recíbalo con un fuerte aplauso, por favor. Carlos, extienda su mano aquí con nosotros. Oremos por este varón de Dios. Señor, te damos muchas gracias por la vida de Carlos. Nosotros como congregación que le amamos, extendemos nuestras manos para bendecirlo, Señor, y que tú sigas hablando por medio de tu palabra hacia nosotros y todo lo que Él ha preparado para bendecirnos con lo que tú le has dado esta mañana. Gracias por este tiempo y por su vida. En el nombre de Jesús, amén. Muy buenos días. Perdonen el momentito, pero tenemos que ponernos aquí al día con la tecnología. Quiero compartir con ustedes un tema que le he denominado los mandatos del dueño de Guatemala. Hay por ahí inclusive un libro que se llama Los dueños de la guayaba, no sé si usted lo ha escuchado, cuyo autor es un expresidente de Guatemala. Y habla acerca de los dueños de la guayaba, aquellos que no necesariamente son los que están, digamos, ejerciendo gobierno en este momento, pero sí tienen controlado absolutamente todo, según él. Yo me quiero referir a los mandatos del que es dueño de la tierra, de que es dueño de esta nación. Me refiero a nuestro Dios. Se pregunta desde hace mucho tiempo, y es inclusive es motivo de discusión, sobre de quién es la tierra, es decir, sus recursos. ¿Será de quien los produce, de quien los utiliza y le saca provecho? Eso dicen los capitalistas. Los comunistas dicen no, es de quien los trabaja. La realidad es de que la Biblia dice que de Dios es la tierra. Fin de la discusión. Porque por otro lado, nosotros registramos, hay un registro de la propiedad en nuestra nación y nosotros ahí vamos a inscribir nuestras propiedades inmuebles. Hay propiedades intelectuales. Hay algunos compositores que llegan a registrar ante una entidad sus poemas, sus escritos, sus libros, sus canciones. Hay inventores que patentan sus diversos inventos, valga la redundancia, pero la Biblia insiste que de Dios es la tierra y todo lo que en ella hay. Es decir, inclusive la propiedad intelectual es de Dios. Eso es lo que dice la Biblia, no lo digo yo. Tenemos nuestra ciudad antigua inscrita como parte del patrimonio de la humanidad. Tenemos patrimonios intangibles de la nación, como por ejemplo la fabricación del chocolate de Mixco, algunas danzas folclóricas como el paván y algunas otras cosas que sencillamente están inscritas o son denominados como patrimonios intangibles de las naciones. Pero la Biblia insiste que todo lo que en la tierra hay es de Dios. Tenemos cuentas bancarias y decimos es mi ahorro, es mi dinero, pero la Biblia también dice que de Dios inclusive es la plata y es el oro. Registramos a nuestros hijos en el RENAP o nos registraron a nosotros y dice hijo de o hija de fulano y sutano, y la Biblia dice que inclusive de Dios son los hijos porque son su herencia. Nuestra tierra produce café, azúcar y otros productos. Y Dios le hace la pregunta a Job: si yo tuviera alguna necesidad, si yo tuviera hambre, si yo tuviera sed, si yo tuviera alguna otra necesidad, ¿te la pediría a ti? Es una pregunta retórica.
porque de Dios es absolutamente todo. Aún la Biblia habla que nuestro cuerpo no es nuestro, porque decimos es mi cuerpo, mi mano. Pero la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hablamos inclusive de nuestro ministerio y la Biblia dice que Dios nos lo dio, de tal manera que todo, absolutamente todo, es de Él. De tal manera que nuestro mí o nuestro es nada más una configuración idiomática para resaltar que nada más lo que tenemos es en posesión de administración. Es nada más con el propósito de que nosotros de alguna manera seamos responsables y lo administremos y le cuidamos. Porque la Biblia dice efectivamente en el Salmo 24:1 que de Dios es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Quiero compartir con ustedes 3 mandatos particulares del dueño de Guatemala. El número 1 es producir, el segundo es prosperar y el tercero es cuidar. Los expertos dicen que estos 3 aspectos deben de ir de la mano para que haya realmente un desarrollo humano en cada país. Pues ¿de dónde lo tomaron? Pues no sé, pero en la Biblia, que es mucho más antigua que las teorías de desarrollo humano, lo dicen y quiero referirme a ellas. Número 1, el primer mandato del dueño de Guatemala dice, en cuanto a la producción, lo vemos en Génesis capítulo 1, los versículos 28, el capítulo 2, los versículos 8 y 15. Y está resumido así. Dice, luego Dios los bendijo, es decir, a los primeros seres humanos, y les dijo, llenen la tierra, sojúzguenla, dominen sobre todo. Y plantó Dios un huerto y puso ahí al hombre para que lo cultivara. Dios hizo las cosas y una vez hechas, entonces puso al ser humano para que lo hiciera producir. Me gustó la expresión que utilizó Randall hoy, es que Dios nos plantó a nosotros aquí en Guatemala. Y ese es el asunto. Pero Dios, en primer lugar, dice la Biblia en relación a producir, que Dios da la capacidad para hacerlo. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 18 dice, antes bien te recordarás a tu Dios, pues Él es quien te da fuerza para hacer riqueza a fin de confirmar su pacto. A veces nosotros pensamos que por la capacidad que tenemos, por la educación que poseemos, por las oportunidades que según nosotros nos hemos procurado, realmente tenemos o podemos ser productivos en la medida en que lo somos. Y Dios le recuerda a Israel, una vez que te instales en la tierra, acuérdate de que realmente si vas a ser próspero, si vas a ser rico, si vas a producir, si vas a ser productivo, te vas a recordar que esa productividad proviene de mí. Eso es lo que Dios le dijo al pueblo de Israel y nos recuerda hoy. Nuestra nación necesita ser productiva, aún más por supuesto, pero esa producción definitivamente viene de Dios, es una bendición de Dios. Número 2 de este punto de producción, definitivamente esa producción es de Dios. En Deuteronomio 28, versículos 1, 4, 5 y 12 dice, y sucederá si oyes atentamente la voz de Dios para obedecer, para guardar todos sus mandamientos, será bendito el fruto de tu tierra, bendita será tu cesta y tu arteza de amasar, es decir, las fuentes de producción, los medios de producción. Entonces te hará abundar en bienes, te abrirá su buen tesoro de los cielos para dar lluvia a tu tierra, no tomarás prestado, te pondrá por cabeza, estarás por encima. La producción, siendo una bendición de Dios, es una garantía que Él nos da siempre y cuando estemos en comunión con Él, atendiendo los mandatos que Él nos da, porque de otra manera, al igual que se lo dijo a Israel, cerrará los cielos como bronce, de tal manera que no haría llover sobre la tierra. Claro, la tierra en un sistema antiguo agrícola,
es nada más una referencia acerca de la producción, porque no solamente nuestro país es agrícola, pero en todo sentido, si queremos realmente ser productivos, debemos atender los mandatos de Dios, obedecerle, y entonces sus promesas serán cumplidas. Número 3. Hay una cosa importante, porque en los sistemas de producción, en los países, por ejemplo, industrializados o no industrializados como el nuestro, donde de alguna manera se va a insistir muchísimo en que el desarrollo del país radica precisamente en la medida que se produce, pero hay una forma condicionada de producción que dice la Biblia: no se debe producir explotando a los demás. Este es un mandato para los empresarios, pero no necesariamente necesitamos tener una empresa, necesitamos o estar al frente de alguna entidad que albergue a mucha gente. Podemos inclusive tener en nuestras casas a alguien y explotarla. Por ejemplo, en oficios domésticos, esto es muy particular. Pero también hablábamos hace poco con una persona, íbamos reflexionando acerca de la explotación que se da, por ejemplo, a los profesionales de la educación. Hablábamos con maestros particularmente que no ganan ni el salario mínimo. La Biblia dice en Levítico 19:13, en Éxodo 23:9: no harás extorsión a tu prójimo ni lo expoliarás. Cuando oímos la palabra extorsión, pensamos en esas maneras en que, por ejemplo, los delincuentes o los mareros van, por ejemplo, a una tienda, van a nuestras casas y nos dicen: mire, usted me debe depositar este dinero y si no, lo mato. Es una forma de extorsión, pero no es solamente esa. Extorsión viene de la palabra latina extorsió, que significa una manera de forzar a alguien con el propósito de obtener un beneficio. Y hay formas de forzar a alguien, ya sea de manera sutil o de una manera más abierta, pero al fin y al cabo es extorsión. La expoliación tiene el mismo sentido, nada más que utiliza la violencia. Y violencia no solamente es física, hay violencia también psicológica, por ejemplo. El salario del jornalero no pernoctará en tu poder, es decir, no te quedarás con el salario ni siquiera un día. No oprimirás al extranjero. Usted dirá: bueno, si los extranjeros en nuestro país son los que más plata tienen. Bueno, hay migraciones de país a país, pero hay migraciones también internas, y nuestro país desde hace mucho tiempo, principalmente a partir del conflicto armado interno, hay muchos de nuestros conciudadanos, de nuestros paisanos guatemaltecos que han emigrado hacia las urbes, hacia los lugares urbanos, y hoy día son extranjeros en medio de nosotros. Y normalmente ocupan empleos de los que me hacía referencia, en donde se les explota, se les expolia. Son guatemaltecos y son extranjeros. Y entonces Dios dice: no lo oprimirás, porque tú, le dice a Israel, conociste la vida de extranjero. Conocemos la historia de Israel en Egipto. Cuando murió ese faraón que conoció a José y se levantó otro, entonces los oprimió y no tuvieron paz, los expoliaron y los explotaron. Acuérdate, fuiste extranjero, por lo tanto no expoliarás ni extorsionarás a tu prójimo. El segundo punto es prosperar. Los expertos hablan que efectivamente después de la producción, entonces viene una distribución que de alguna forma pueda ser equitativa y que pueda llevar el desarrollo a todas las personas de esa nación. Dice Génesis 1, 29 al 30 y el capítulo 2, versículo 9:
Luego Dios los bendijo y les dijo: os he dado todo lo que produce semilla y alimento. Dios hizo brotar de la tierra todo árbol para comida. El desarrollo humano se mide en ingresos per cápita, es decir, en los ingresos mensuales o diarios que una persona puede tener. Se mide en la calidad de salud, en la calidad de educación, en el acceso de los bienes y servicios. Y otros en determinado momento han incluido las expectativas de vida y también la felicidad. Yo no me expliqué hace como 2 años en que una de estas organizaciones internacionales decía que Guatemala ocupaba el lugar número 1 de felicidad en el mundo. Éramos el país más feliz. No me lo expliqué. Tal vez porque hacemos chiste de nuestras desgracias. Pero en relación a esto, en primer lugar, al igual que la productividad, la prosperidad es una bendición en primer lugar para los nuestros. Porque si somos productivos, en primer lugar, la bendición es para los de nuestra casa, es decir, para los de nuestra familia. Pablo inclusive incluye a los hermanos de la congregación. En el libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 17 dice: ahora pues, ante los ojos de todo Israel, la congregación de Dios y a oídos de Dios, guardad y observad todos los preceptos de vuestro Dios para que la dejéis como heredad a vuestros hijos después de vosotros para siempre. Es una condición que Josué les está recordando al pueblo. ¿Quieren ustedes no solamente ser productivos, sino dejar prosperidad para sus hijos? Bueno, guarden y observen todos los preceptos de Dios. La prosperidad también es una bendición para los necesitados, porque si ciertamente Dios quiere que seamos prosperados en todo, número 1 ya vimos que es para bendición de los nuestros, pero también es para bendición de los necesitados. En Levítico capítulo 19 versículos 9 y 10 y en Éxodo capítulo 23 y versículos 10 al 11 se señala una práctica muy usada en Israel como mandato de Dios. Al cegar, dice, la cosecha de vuestra tierra, no cegarás hasta el último rincón de tu campo, ni rebuscarás las espigas de tu siega. Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás los frutos caídos de tu viña, sino que los dejarás para el pobre y para el extranjero. Yo, Dios. Usted conoce la historia de Ruth y vos conocía esta ley y sabía de la necesidad que particularmente podía tener Ruth y su suegra. Y a propósito les dice a sus trabajadores: miren, a propósito, ¿verdad? No cosechen el trigo o la cebada, que era uno de los productos de ese tiempo, como normalmente lo hacen. Dejen un poco más. Hoy las empresas tienen el concepto de producción con responsabilidad social y entonces supuestamente piensan en el beneficio de las comunidades donde operan. ¿De dónde lo sacaron? A Dios se le había ocurrido desde hace muchos siglos. Dice: 6 años sembrarás y recogerás cosecha, pero el 7º la dejarás para que coman los necesitados de tu pueblo. En el Nuevo Testamento, Pablo menciona, al despedirse de los efesios: miren, yo les he enseñado que trabajando de esta manera compartáis con los más necesitados. Amartya Sen es un premio Nobel de Economía, por cierto ateo, hindú, y él habla en primer lugar de varias condiciones para que realmente la prosperidad pueda llegar. Él dice: número 1, se necesitan ampliar las capacidades. La educación puede ser un medio para ampliar las capacidades. Conozco a 2 personas, quiero referirme a 2 personas que yo recuerdo.
Tomaron ciertamente a un extranjero de nuestro pueblo, es decir, a una niña de un lugar por Acatenango, 12 años, y empezó ella a trabajar en oficios domésticos. Pero no solamente le pagaban su salario mínimo, sino aparte de eso le dieron educación. La motivaron para que estudiara, terminara su primaria, luego los básicos y luego se graduó de enfermera. ¿Cómo pueden ampliar las capacidades quien no tiene los recursos? Porque entonces, dice Amartya Sen, es necesario generar libertades, y habla de agencia, es decir, de autosuficiencia. O toda la vida van a pasar estas personas a quienes extranjeros, guatemaltecos, quienes están a nuestro servicio. Conozco a otra persona que igual tomó a alguien, empezó a trabajar con ella de oficios domésticos y la graduó de técnico en laboratorio clínico. Excelente. No es solamente darles pescado, como se dice, a las personas que tienen gran necesidad, que lo necesitan, pero es también enseñarles a pescar. Amartya Sen habla de un tercer componente, es la oportunidad en la productividad, porque por mucho que se capaciten nuestros jóvenes, el drama es de que más de 25,000 graduandos año con año en nuestro país, no sé, son 75,000 graduandos de nivel básico, de nivel diversificado, de bachillerato, de maestros, de perito, contador, etcétera, se gradúan en nuestro país. Solamente el 5% de ellos consigue empleo. Entonces, quienes tienen los medios de producción deberían de ser generosos también para compartir con aquellos, porque de otra manera, ¿cómo pueden prosperar? La prosperidad, de acuerdo al criterio de Dios, no es un asunto egoísta. La prosperidad para todos es la idea de Dios. Ayer estaba viendo a propósito una película recordando mi niñez, cuando iba al cine, una película de vaqueros, y entonces pues el guión va en torno a una persona que en California se empieza a apropiar de muchas tierras, expoliando y explotando, y la justificación de él es que si ellos se han dejado trasquilar es porque Dios los hizo ovejas. Tenemos en la entrada de nuestra Corte de Constitucionalidad una frase más aberrante y cruel que yo he leído. Y está ahí el nombre de Héctor Aragón Quiñones. Para los que tienen mi edad y más recordarán, un personaje vinculado a la derecha de este país. Y dice: Dios le dio la capacidad a algunos de hacer riquezas y a otros no les dio esa capacidad. La Biblia no dice eso, porque Dios no hace acepción de personas. Y en Cristo, por ejemplo, hemos aprendido que el propósito y la voluntad de Dios es que todos prosperemos. El asunto es cómo nos ayudamos mutuamente para prosperar. Ese es el asunto. Porque la teología de la prosperidad hoy día ha desvirtuado esos principios. Usted prospere y lo demás que le importa. No es ese el propósito de Dios. Número 3. Somos productivos, debemos de ser productivos, y por ello debemos de desarrollarnos, debemos de prosperar. Pero es que el ser humano se ha tomado muy en serio el asunto de explotar la tierra, de hacerla producir, pero no ha sido el responsable de cuidarla. Hoy día los ambientalistas nos recuerdan la importancia que esto tiene. Porque cuando, por ejemplo, ¿verdad?, en Antigua, que antes hablábamos, ¿verdad?, que era un clima envidiable, que mire qué bonito, no hace ni frío ni calor. A veces yo siento más calor que en Escuintla. Eso se debe a un fenómeno denominado el calentamiento global, que es producto de nuestra mala administración. Pero Dios les dijo a los primeros seres humanos, y nos recuerda a nosotros: tomó pues Dios al hombre, lo puso en el huerto de Edén para que lo guardara. Su versión quizás diga para que lo cuidara.
Somos responsables de cuidar esta tierra de Dios, en primer lugar, porque Él es el dueño, ya lo vimos, y es a quien debemos de rendir cuentas. No solamente rendiremos cuentas de nuestra vida, no solamente rendiremos cuenta de lo espiritual, es que Dios también nos pedirá cuentas de lo material, porque somos sus mayordomos. La Biblia dice en el Salmo 50:12, la segunda parte, y en el 89:11, mía es la tierra y su plenitud, aparte del salmo que habíamos citado. Y dice, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Él ya lo patentó antes que pudiera cualquiera patentarlo. Él ya lo registró antes que cualquiera pudiera registrar su propiedad. Dios puso leyes para conservar su patrimonio. Él nos da el ejemplo. Hablando de Jesucristo, dice el autor a los Hebreos, Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La palabra que se utiliza en términos sociales y políticos es sustentabilidad o sostenibilidad. Es decir, se debe ser responsable con la producción, pero de tal manera que sea sustentable. Es decir, no es solamente explotar y explotar de manera indiscriminada los recursos, que por cierto tenemos recursos renovables y no renovables, pero yo desde hace mucho tiempo he hecho esta reflexión. Por ejemplo, la madera es un recurso renovable, pero ¿sabe usted? Una caoba, un cedro, una madera preciosa, yo que trabajé por mucho tiempo en la carpintería sé que esa madera que se tala hoy día, ¿sabe cuánto tiempo se lleva para que de nuevo se convierta en un producto que podamos, o un recurso que podamos utilizar? De 150 a 200 años. Eso ni nuestros nietos lo verán. Entonces prácticamente esos recursos que son renovables en la práctica se vuelven ya no renovables. Colosenses dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, por Él y por Él, y todo subsiste en Él. Él es quien nos da el ejemplo de una buena administración de lo que Él ha hecho por medio de Él y para Él, y todo subsiste en Él por cuanto le plació o le plujo que la plenitud de todo habitara en Él. Dios puso a sus hijos, ustedes y yo, para que modelemos el cuidado de lo suyo. Si algunos debiéramos de dar el ejemplo realmente en este cuidado de la tierra, en la administración de los recursos, debiéramos de ser nosotros los cristianos. Dice Romanos 8, 19 y 20, porque el profundo anhelo de la creación, es decir, todo lo que Dios ha creado, espera la revelación de los hijos de Dios. La creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción. No solamente hay corrupción como la corrupción que hoy día se está debatiendo en nuestro país, la corrupción de los gobernantes. Es que la creación misma, dice la Escritura, necesita ser liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Aún la misma creación gime a una. ¿Cómo puede gemir un volcán? ¿Cómo puede gemir una montaña? ¿Cómo puede gemir un río? No lo sé, pero la Biblia dice que gimen esperando la manifestación de los hijos de Dios, ustedes y yo. Recapitulemos entonces los mandatos del dueño. Sí, nos manda a producir, pero no podemos producir si no es con la bendición de Dios. Nos manda a prosperar, pero no es un asunto egoísta, y nos manda a cuidar responsablemente. Por lo tanto, produzcamos piadosamente, prosperemos a la manera de Dios y cuidemos de su tierra responsablemente. Que Dios bendiga a Guatemala y su tierra, y a los guatemaltecos, ustedes y yo, que somos posesión suya.